Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Relatos Antiguos. Existe un libro que fue leído y reverenciado por los primeros cristianos. Un texto tan importante que incluso es citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Judas. Sin embargo, en el siglo IV, los padres de la Iglesia tomaron una decisión drástica: borrarlo. Lo sacaron del canon bíblico. Lo declararon herético. Intentaron destruir todas las copias existentes. Durante más de 1000 años, se pensó que el texto se había perdido para siempre, tragado por las arenas del tiempo y la censura. Pero en 1773, un explorador escocés regresó de Etiopía con una noticia impactante. Había encontrado 3 copias completas de ese libro prohibido, escondidas en una iglesia remota. Y más tarde, en 1947, aparecieron fragmentos del mismo texto en los rollos del Mar Muerto. Hablamos del libro de Enoc. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué la iglesia primitiva se esforzó tanto en ocultar sus páginas? La respuesta no es teológica. Es aterradora. Porque este libro no habla de parábolas ni de moralidad. Habla de una invasión. Habla de tecnología prohibida entregada a los humanos antes de tiempo. Y sobre todo, habla de una raza de monstruos híbridos que dominaron la Tierra y devoraron a la humanidad, los Nepilim. Hoy, vamos a abrir el libro que el Vaticano no quería que leyeras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver la historia antigua. Capítulo 1. ¿Quién era Enoc? Para entender el peligro de este texto, primero debemos saber quién lo escribió. En el Génesis, la Biblia menciona a Enoc brevemente. Dice que fue el bisabuelo de Noé y el 7º patriarca después de Adán. Pero hay un detalle que lo hace único. La Biblia dice: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc es uno de los pocos personajes bíblicos que no murió. Fue arrebatado vivo al cielo. El libro de Enoc narra lo que vio durante esos viajes. No fue un sueño. Fue una abducción física. Enoc actúa como un escriba, un periodista celestial que registra los secretos del universo y, más inquietantemente, los crímenes de un grupo de ángeles rebeldes. Capítulo 2. Los vigilantes y el pacto del Monte Hermón. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. El libro describe a un grupo de 200 hijos del cielo, seres angelicales conocidos como los vigilantes o Grigori. Su misión era simple: observar a la humanidad incipiente, pero sin interferir. Sin embargo, cometieron un error fatal. Sintieron deseo. El texto dice explícitamente: y aconteció que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Esto no fue un incidente aislado. Fue una conspiración organizada. El libro detalla que estos 200 ángeles descendieron sobre la cima del Monte Hermón, una montaña que existe hoy en día en la frontera entre Siria y el Líbano. Allí, bajo liderazgo de un ángel llamado Samiasa, hicieron un juramento. Se comprometieron bajo pena de maldición mutua a llevar a cabo su plan prohibido. Sabían que lo que iban a hacer rompería las leyes cósmicas. Sabían que no habría perdón. Y aún así, descendieron. Capítulo 3. El conocimiento prohibido. Lo que siguió fue la corrupción total de la raza humana. Y aquí hay un detalle fascinante para los teóricos de los antiguos astronautas. Los vigilantes no solo tomaron mujeres. A cambio, ofrecieron tecnología. El libro de Enoc detalla específicamente que enseñó cada ángel, como si fueran especialistas técnicos. El ángel Azazel, uno de los líderes, enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas de bronce. Enseñó la guerra metalúrgica. Antes de esto, la humanidad no conocía el conflicto armado a gran escala. Pero no se detuvo ahí. Azazel también enseñó el arte de pintarse los ojos y embellecer los párpados, así como el uso de piedras preciosas y tintes. Enseñó la seducción y la vanidad. Otro ángel, Semjasa, enseñó los encantamientos y la botánica, es decir, la brujería y el uso de drogas o fármacos. El ángel Baraquijal enseñó astrología. El ángel Cocabel, las constelaciones. El ángel Araquiel, las señales de la tierra. De repente, la humanidad dio un salto evolutivo artificial. Pasamos de ser tribus simples a poseer conocimientos de metalurgia, astronomía y hechicería en un instante. Pero este conocimiento no era un regalo, era un arma. La sociedad se volvió violenta, corrupta y obsesionada con el poder. Capítulo 4. Los Nepilim, los gigantes caníbales. Pero el peor pecado de los vigilantes no fue la enseñanza, fue la descendencia.
De la unión antinatural entre estos seres celestiales y las mujeres humanas, nació una nueva raza. La Biblia los llama gigantes o nepilim. El libro de Enoc nos da una descripción que parece sacada de una película de terror. Dice el texto, y las mujeres concibieron y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos. Aunque la medida de 3000 codos es probablemente una exageración simbólica o un error de traducción, queda claro que eran inmensos. No eran humanos. Eran híbridos genéticos con una fuerza imparable y un hambre insaciable. Al principio, los humanos intentaron alimentarlos con sus cosechas. Pero el apetito de los nepilim no tenía fin. El libro narra la pesadilla, y cuando los hombres no pudieron mantenerlos más, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y empezaron a pecar contra los pájaros, y contra las bestias, y contra los reptiles, y contra los peces, y a devorar la carne unos de otros, y bebieron la sangre. Imagina el escenario. El mundo antiguo convertido en un matadero. Ciudades enteras huyendo de seres colosales que no solo comían personas, sino que practicaban el canibalismo entre ellos y bebían sangre, un acto tabú supremo en la tradición hebrea. La tierra gritaba, dice Enoc, y su voz llegaba hasta el cielo. Capítulo 5. El verdadero propósito del diluvio. Aquí es donde la historia oficial de la Biblia cobra un nuevo sentido gracias a Enoc. Siempre nos enseñaron que Dios envió el diluvio universal porque los humanos eran malos o pecadores. Pero si leemos a Enoc, la razón es mucho más lógica y biológica, limpieza genética. La sangre humana ya no era pura. Estaba contaminada con el ADN de los vigilantes. La humanidad estaba siendo reemplazada por esta raza híbrida y violenta. Si esto continuaba, el ser humano original dejaría de existir. Noé fue elegido no solo por ser moralmente bueno, sino porque, como dice la Escritura, era perfecto en sus generaciones. Su genética, y la de su familia, no había sido tocada por los vigilantes. El diluvio no fue un castigo, fue una cuarentena. Fue un botón de reinicio para borrar a los nepilim y a la tecnología corrupta de la faz de la tierra. Capítulo 6. El castigo eterno. El libro termina esta sección con el juicio de los ángeles rebeldes. Dios ordena a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel intervenir. Samiasa y sus seguidores son encadenados. No en el infierno, sino en los valles de la tierra, bajo colinas oscuras y desiertas, esperando el día del gran juicio final. Se dice que están enterrados vivos, conscientes, bajo la oscuridad absoluta hasta el fin de los tiempos. En cuanto a los nepilim, sus cuerpos físicos murieron en el diluvio. Pero, ¿qué pasa con sus espíritus? Al ser mitad ángel y mitad humano, no podían ir al cielo, pero tampoco pertenecían a la tierra. El libro de Enoc explica el origen de los demonios. Los espíritus de los gigantes serán llamados espíritus malignos sobre la tierra. Según este texto, los demonios o entidades que la gente afirma ver hoy en día no son ángeles caídos. Son los fantasmas incorpóreos de los gigantes muertos, vagando por el mundo, buscando cuerpos que poseer porque añoran la sensación de la carne que perdieron. Conclusión. El libro de Enoc fue apartado de la Biblia porque era demasiado extraño, demasiado específico y quizás, demasiado peligroso. Nos habla de un pasado donde la línea entre dioses, extraterrestres y monstruos no existía. Nos deja con una pregunta inquietante. En el Génesis, hay una frase que a menudo se ignora. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Si el diluvio fue para eliminarlos, ¿cómo regresaron? ¿Siguen los vigilantes intentando contactar? Algunos dicen que el conocimiento prohibido nunca se fue, solo cambió de manos. Esto ha sido la historia prohibida de Enoc. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que estas historias son mitos simbólicos o son la memoria traumática de un contacto real con seres que no eran de este mundo?